Bienvenidos a MateSB 503. Este video está dedicado al siguiente grupo de estudio en Facebook. Vamos a utilizar el método de Newton en este video para determinar las raíces del siguiente polinomio, que es una función cúbica. Vamos a determinar los cortes con los ejes. Con el eje X van a ser las raíces que vamos a encontrar. Con el eje Y vamos a evaluar la función en x igual a 0. F de 0 es lo que observan en pantalla y el resultado es 2. Ese va a ser un punto. La fórmula del método de Newton es la siguiente. El valor que vamos a nosotros obtener la aproximación va a ser igual a un valor arbitrario que vamos a escoger menos la función evaluada en ese valor sobre la derivada de esa función evaluada en ese valor arbitrario que escogeremos después. Y para escoger ese valor necesitamos un boceto aproximado de la gráfica, si no utilizamos ningún software. Vamos a utilizar los criterios de la derivada para trazar la gráfica de la función. Les recomiendo para practicar que lo hagan en papel y después lo vamos a comprobar en GeoGebra. Vamos a determinar la primera derivada de esta función. La función original es esta y calculamos la primera derivada de términos independientes, bajamos los exponentes y a los exponentes les quitamos una unidad. X al cubo derivada sería 3x al cuadrado menos 5x al cuadrado, su derivada sería menos 10x. Y esa derivada la vamos a igualar a 0 para encontrar los puntos críticos que pueden ser máximos o mínimos relativos. Como tenemos factor común, aplicamos esa técnica de factorización. X por 3x menos 10 igual a 0. Tomamos cada factor y lo igualamos a 0. Primer factor o primer valor que hace 0, x igual a 0. Simple. Siguiente factor, 3x menos 10 igual a 0. Despejamos x. X será igual a 10 tercios. El segundo valor que hace 0 a esta función o esta derivada. Ahora vamos a realizar el cuadro de variación para máximos y mínimos relativos e intervalos de crecimiento y decrecimiento. El cuadro quedará de esta manera. Ponemos en las primeras dos filas o en las primeras filas los factores que tenemos. En la parte superior representa la recta numérica menos infinito más infinito a los extremos y en medio las raíces que encontramos o los valores que hacen 0 ordenados según la recta numérica. Y colocamos donde es positivo a partir del valor que lo hace 0. Si la x es positiva, si no tiene ningún signo menos, el factor positivo al lado derecho y negativo al lado izquierdo. En la tercera fila vamos a multiplicar verticalmente los signos que tenemos. Menos por menos, más por menos, menos, y más por más, más. Y en la última fila vamos a colocar donde es ascendente y descendente. El criterio dice que si la primera derivada en un intervalo es positiva, significa que la gráfica de la función o esa parte es ascendente. Si es negativa,
será descendente. Y por esta tabla, según los intervalos de crecimiento y decrecimiento, podemos intuir que en 0, en x igual a 0, hay un máximo relativo, y en x igual a 10 tercios hay un mínimo relativo. Ahora vamos a evaluar el máximo y el mínimo en nuestra función original para obtener su ordenada y completar el par ordenado de ese punto crítico. Evaluando la función en x igual a 0, tenemos lo siguiente, que a su vez, si recordarán, es el corte con el eje Y. Entonces, las coordenadas del máximo relativo serán 0,2. Ahora vamos a evaluar en x igual a 10 tercios, que será el punto crítico mínimo relativo. Realizamos las operaciones correspondientes. 10 al cubo es 1000, 3 al cubo 27, menos 10 al cuadrado 100, 3 al cuadrado 9. Hacemos la multiplicación 500 novenos, y ese 2 lo transformamos a una fracción con el mismo denominador de la fracción negativa. 18 novenos es igual a 2. Realizamos las operaciones. Ahora vamos a tener que utilizar la técnica de la carita feliz para hacer esta resta de fracciones. Multiplicamos denominador por denominador, 243, y numerador de la primera fracción por denominador de la segunda. Denominador de la primera fracción por numerador de la segunda. Y realizamos las operaciones. El resultado en fracción es menos 4014 sobre 243. Haciendo esa división, obteniendo el valor decimal, es menos 16.5. Entonces, las coordenadas de este punto con valores decimales serían 3.33,16.5. Ahora vamos a determinar la segunda derivada para el punto de inflexión y concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo. Tenemos la primera derivada, derivamos otra vez. Bajamos exponentes a multiplicar con el coeficiente que originalmente tiene ese término. La segunda derivada será 6x menos 10. Ahora igualamos a 0 esta derivada. Y podemos despejar la variable x porque es una ecuación lineal. El resultado será 10 sextos, simplificando 5 tercios. Eso en valores decimales es 1.6 progresivo. Ahora vamos a realizar el cuadro de variación para el punto de inflexión y las concavidades. El punto de inflexión es el valor que despejamos anteriormente. Tenemos el cuadro, ponemos el único factor, el valor que lo hace 0, como la x está positiva, todo al lado derecho positivo y todo al lado izquierdo positivo. Y el criterio de la segunda derivada dice que si la derivada en un intervalo, la segunda, es negativa, va a ser cóncava hacia abajo. Y si es positiva la segunda derivada en ese intervalo, va a ser cóncava hacia arriba. Ahora evaluamos el punto de inflexión, ese valor que encontramos en la función original.
f de 5 tercios. Realizamos las operaciones. 5 al cubo 125, 3 al cubo 27, menos 5 al cuadrado 25, sobre 3 al cuadrado 9. Realizamos las multiplicaciones correspondientes y transformamos el 2 como hicimos en la evaluación anterior. Volvemos a utilizar la técnica de la carita feliz para hacer esta resta de fracciones. El resultado lo podemos ver en fracción y lo vamos a transformar a un valor decimal, menos 7.25. Entonces el punto de inflexión será 1.6, menos 7.25. Ahora vamos a comprobar la gráfica y los puntos que encontramos en GeoGebra. Tenemos acá la gráfica de nuestra función. Es la curva que está en color verde. Y vamos a comprobar los puntos que calculamos analíticamente. Observamos que en el eje Y positivo está el máximo relativo y abajo del eje X, en la parte negativa del eje Y, está el mínimo relativo. Vamos a poner acá f evaluada en 0 y comprobamos que el valor de f evaluada en ese punto es 2, es decir, la ordenada del punto, y vamos a formar el punto para poderlo comprobar. Ese punto tiene como nombre A y es el que tenemos acá, 0,2. Ese es el máximo relativo. Ahora vamos a hacer el mínimo relativo, que era en la abscisa 10 tercios. Nos da que la función evaluada en ese punto es menos 16.52. Buscamos acá en la gráfica y tenemos acá ese valor, 10 tercios y menos 16.52. Ahora vamos a formar el punto. Vamos a poner 10 tercios como la abscisa y la función evaluada en 10 tercios como la ordenada. Y se nos forma este punto que acaba de aparecer en pantalla. Es el mínimo relativo. Ahora falta hacer el punto de inflexión, que ese es la función evaluada en 5 tercios, menos 7.26. A nosotros nos dio menos 7.25, pero este programa redondea varias cifras decimales. Entonces vamos a formar el punto, ponemos como abscisa 5 tercios y como ordenada la función evaluada en 5 tercios. Entonces este punto C es el punto de inflexión, donde cambia la concavidad hacia abajo a concavidad hacia arriba. Y ahora que ya tenemos comprobada nuestra gráfica con GeoGebra, vamos a pasar a estimar las raíces de esta función. Vamos a empezar con la más cercana a 0 y será en esta sección o en esta porción que tenemos acá, y tenemos que estimar un valor. Ese valor va a ser 0.5 o un medio. Va a ser nuestro x sub 0 para calcular la raíz. Y después vamos a hacer la que está más lejana, es decir, esta sección por acá, y vamos a estimar el valor de 4.5, o sea,
9 medios. Ese va a ser nuestro x sub 0 para calcular esa raíz. Y para la última, la negativa más cercana a 0 va a ser menos 1 medio, menos 0.5. Vamos a determinar la primera raíz positiva más próxima a 0. La función tiene dos raíces positivas, como vimos en la parte anterior. Y este cálculo numérico lo vamos a realizar en una calculadora científica HP 10S Plus. Tomamos como primer valor arbitrario x sub 0 igual a 0.5 o 1 medio. Y según la fórmula del método, vamos a tener 1 medio, le vamos a restar la función evaluada en 1 medio, y eso lo vamos a dividir por la derivada evaluada en 1 medio. Esta va a ser la información que vamos a nosotros digitar en nuestra calculadora, y lo que vamos a utilizar para hacer más fácil, vamos a utilizar variables. Vamos a poner en la calculadora el valor de 0.5 en una variable para hacer esa la que vamos a estar digitando y sea más práctico el cálculo. Estos son los resultados, las aproximaciones que obtuvimos. El valor de A, la primera aproximación, 0.5. El valor de B, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. En la quinta podemos estimar que la raíz es 0.680449195. Podemos aproximar esta cifra a 5 decimales si es requerido, dependiendo del problema que nosotros vayamos a resolver. Ahora vamos a determinar la segunda raíz positiva, en este caso la que está más lejos de 0. Y el valor inicial va a ser 4.5 o 9 medios. Y como ya saben, lo vamos a poner en nuestra fórmula. 9 medios menos la función evaluada en 9 medios sobre la derivada evaluada en 9 medios.
Esta va a ser la información que nosotros vamos a digitar en nuestra calculadora. Estos son los resultados que obtuvimos, las primeras 5 iteraciones o aproximaciones de la raíz. Concluimos que la raíz es 4.917285993 y la pueden aproximar según se lo estén solicitando. Vamos a determinar la tercera y última raíz, la única negativa que tiene y que está próxima a 0. Escogemos como valor inicial menos un medio o 0.5 negativo. Y lo vamos a poner, como ya sabemos, en nuestra fórmula. Nuevamente, esta va a ser la información que vamos a poner en nuestra calculadora, pero como ya dijimos, vamos a utilizar variables para digitarla en la calculadora y que sea más fácil. Estos son los resultados obtenidos.
5 iteraciones, 5 aproximaciones y concluimos que la raíz es menos 0.59773518. La pueden aproximar a cuántos decimales se necesite. Vamos a concluir comprobando que las raíces que hemos encontrado son las correctas, las aproximaciones correctas. Y para eso, en GeoGebra vamos a poner el siguiente comando, que es raíces. Le damos Enter, ponemos la función que es f, el extremo inferior del intervalo podemos poner desde -1 hasta el extremo superior del intervalo, en este caso podríamos poner 5. Entonces vemos que nos tira 3 puntos cuyas ordenadas son 0, que son el punto D, E y F. Y ahí podemos notar que los valores que hemos calculado anteriormente son los correctos. D, la negativa, menos 0.6, E, la primera positiva, 0.68 y F, la más lejana positiva, 4.92. Comprobamos que todo el cálculo que hemos hecho con este método es correcto. Muy bien, esto ha sido todo. Les agradecemos por su atención. Denle me gusta, compártanlo, suscríbanse y cualquier duda pueden escribir al correo en pantalla. Gracias.